Como todos ustedes saben, el pasado fin de semana se celebró en la isla de La Palma la conferencia de presidentes. Después de la misma, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, nos dio un meeting a todos los canarios diciendo lo bueno que había sido la conferencia y lo que él había aportado a la misma. Cero absoluto. Yo no sé por qué extraña razón, a estas alturas ya del siglo XXI, piensan los políticos que pueden estar engañando continuamente a la gente. Entiendo que hay mucha gente que no se preocupa en absoluto de estar bien informado. Se limitan a encender la televisión, en el caso de Canarias ponen la televisión canaria, que si lo trasladáramos al papel sería un puro panfleto propagandístico del gobierno de turno. La televisión canaria habría que cerrarla, pero cerrarla definitivamente y ahorrarnos ese gasto a todos los canarios, porque no sirve absolutamente para nada. Para nada, ¿eh? Para nada. Pagar sueldos desde el administrador general hasta el último mono allí y algunos medios de comunicación que están todos comprados, no sirve nada más que para retirar dinero de nuestro bolsillo para dárselo a esta gente. Como quiera que no se preocupan de la información, me estoy refiriendo al común de la gente, en fin, Sálvame Deluxe, el fútbol, ese tipo de cosas, pues a lo mejor cala en una capa de la sociedad. Pero si uno escarba un poco, veremos que esto no es así ni de lejos. Ángel Víctor Torres. Lo primero que dice Ángel Víctor Torres es esto. Y quiero empezar diciendo que en mi intervención he agradecido su presencia hoy aquí en Canarias, en la isla de La Palma, a todos ellos, a los 17 presidentes y presidentas, también al presidente del Gobierno de España y a sus ministros y ministras, porque... Hace la introducción, agradece a los presidentes de las comunidades autónomas que hayan estado en La Palma, agradece al presidente del Gobierno que haya estado en Las Palmas, ni una palabra a la presencia del rey y la reina en La Palma, como primera medida. Seguimos con el discurso de Ángel Víctor Torres. Era la prueba con su presencia física del compromiso, del apoyo, de la solidaridad que me han trasladado desde el 19 de septiembre del año 2021, cuando todos los presidentes y presidentas de todas las comunidades, sin excepción, desde las que tienen más población a las más pequeñas, apoyaron a Canarias, llamaron al presidente de Canarias, prestaron su solidaridad, incluso sus recursos, se han aprobado donaciones, pero también nos aportaban infraestructuras y aquello que fuera preciso. Y lo más importante al respecto era el ánimo en aquellas semanas duras. Agradecimiento a los presidentes que han estado aquí de las diferentes comunidades autónomas por el apoyo, por, en fin, patatín, patatán. Nos han apoyado, me han llamado. Apoyo real, cero de las comunidades autónomas del resto de España para con La Palma. En ese sentido quiero decir que Canarias ha manifestado claramente en La Palma que cuenten con nosotros para los refugiados ucranianos, que cuenten con la sociedad canaria, que es solidaria y acogedora. Este último corte hacía referencia a los refugiados de Ucrania. Noemí Santana, consejera del gobierno de Ángel Víctor Torres, diciendo que no iba a recoger refugiados de Ucrania, Ángel Víctor Torres diciendo que sí. Esto es lo que dice Ángel Víctor Torres en ese vídeo. Por ejemplo, que caminemos hacia un pacto de asilo e inmigración que sea consensuado, que también estén los menores no acompañados incluidos en ese documento, que sea de modo que le pedimos al resto de las comunidades que también queremos contar con ellas para los menores no acompañados que tenemos en Canarias, y también el fenómeno migratorio que a los terrenos que somos frontera como Canarias desde hace muchísimos años se ha convertido en un fenómeno que permanece en el tiempo. En ese sentido, como le he venido diciendo, quiero agradecer las palabras del presidente del Gobierno de España, que ayer lo hizo público en una entrevista y hoy en su intervención inicial, la primera, la introductoria, fue claro y rotundo, pidiendo a las comunidades autónomas
que hubiera una corresponsabilidad con Canarias para el acogimiento de los menores no acompañados. He dado algunas cifras que creo que son calificadoras. Tenemos unos 3.000 menores no acompañados en Canarias. Concretamente, a día de hoy, en este momento, 2.804. Lo han oído, ¿verdad? Menas. Hablando de los menas. Dice Ángel Víctor Torres que tenemos 2.804 y que él se siente, en fin, respaldado porque ha recibido el apoyo del resto de las comunidades autónomas y del propio presidente con respecto al problema que tiene Canarias con los menas. 2.804, 3.000 en números redondos. ¿Y qué? ¿Ha conseguido que un solo presidente de una comunidad autónoma diga que, por favor, nosotros vamos a apoyar a Canarias y que nos envíen alguno de estos menas para distribuir el gasto? No, nada de nada, cero absoluto. Vende, como vende continuamente el presidente del gobierno, humo, humo y humo, y nada más. Ni un solo apoyo, no. Es que, ha dicho, el presidente del gobierno va a estudiar la posibilidad y agradece a las comunidades autónomas, los menas los estamos pagando nosotros, los canarios, y nos cuestan una fortuna sin que el resto del Estado sea solidario con los canarios. Tenemos que agilizar mecanismos para que se detecte si son o no son menores, que podamos tener en las playas a ONGs que hagan la primera detección al respecto, que tengamos más funcionarios y forenses para tal detección, y que también he dicho que debe cambiarse la legislación y tener ya una solución definitiva con una legislación que sea acorde a lo que es el fenómeno migratorio en los territorios frontera, decir que damos pasos también con respecto al fenómeno de los refugiados de la diáspora africana en Canarias. He dicho claramente que hay conflictos bélicos en África, en el Sahel, que hacen que también las personas, por esos conflictos bélicos, emigren, dejen sus hogares y traspasen sus continentes en busca de una vida más segura, huyendo de la guerra. La justificación de Ángel Víctor a como él dice, la diáspora de la inmigración siendo Canarias frontera es porque hay en África, en el Sahel, hay guerras y entonces no les queda más remedio que venir aquí. Ángel Víctor, te voy a poner este mapa, este es el mapa del Sahel y este es el mapa de los países que están en conflicto. Como podrán observar por los dos mapas, el Sahel es una extensión importante de tierra del continente africano, pero ni en Mauritania, ni en Senegal, ni en Marruecos hay conflictos bélicos. De ahí no se puede justificar que vengan huyendo de la guerra. Es mentira lo que estás diciendo. Una tras otra, una mentira tras otra, Ángel Víctor. No vienen huyendo de la guerra. Como podrás observar tú mismo y todos los que continuamente están atentos a este tipo de noticias, los chicos jóvenes que están viniendo son gente toda fuerte, bien alimentada, con móviles en sus bolsillos. ¿De qué está hablando el presidente del gobierno de Canarias? ¿De qué está hablando el presidente del gobierno? Dice, además, como lo habrán podido oír, que necesitamos más medios, claro, porque no podemos saber cuándo alguien tiene hasta 18 años y cuándo alguien tiene más de 18 años. Porque la administración, Ángel Víctor, que tú diriges, y la que dirige Pedro Sánchez en el Estado, es pura filfa. Pura filfa. También he sido claro y rotundo. He dicho con claridad que una bajada generalizada de los impuestos, como nuestro impuesto general indirecto canario, que está en un 7%, su bajada generalizada lo que haría no es abaratar el precio final del producto, porque el problema está en la oferta. Tenemos insuficiencia de oferta de gas y petróleo porque en estos momentos no se suministra aquello que se demanda. Si la oferta se mantiene o baja, lo que ocurre es que subiría la demanda. Si bajan los impuestos, el precio subiría, además produciéndose un segundo hecho relevante, y es que habría menos ingresos públicos para responder al estado del bienestar, a las ayudas, por ejemplo, a las empresas, a quienes lo precisan por parte de las administraciones públicas. Estamos abiertos a trabajar medidas fiscales que vayan directamente a los recibos de la luz, a las empresas en cuestiones concretas, pero claramente la bajada generalizada de impuestos en momentos como este, producido por una crisis económica, por un conflicto bélico, la historia demuestra que no son medidas eficientes. A ver si yo he entendido bien el concepto.
Si se bajan los impuestos, sube el precio. ¿Cómo es eso? Es decir, usted coge el recibo de la luz, en donde más del 50% del recibo son impuestos, y si quita esos impuestos, sube el precio de la luz. Este tipo es el que está dirigiendo Canarias. A este le falta un tornillo. ¿Cómo se puede decir eso? Porque ha dicho una cosa y lo contrario. Hombre, es que una bajada generalizada de los impuestos sería menos gastos públicos, sí, es verdad. Pero si tú recortaras gastos en el gobierno de Canarias, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, de la televisión canaria y te la cargas, te cargas también multitud de chiringuitos que tienes montados aquí en Canarias, que sobran la práctica totalidad, pues a lo mejor habría que bajar los impuestos. Hemos hablado también de las consecuencias económicas. Como saben, recientemente hemos tenido Consejo Asesor en Canarias. La relación directa con Ucrania y con Rusia de Canarias no es especialmente relevante, la indirecta sí. Y Alemania, que tiene un 40% de suministro de gas ruso, es un mercado fundamental emisor de turistas para Canarias. Por tanto, de manera indirecta, la repercusión pudiera claramente existir. Vamos a ver, Ángel Víctor, la subida de la energía en España no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania. Los precios de la luz en España ya estaban muy por encima, fíjate, gobierno Rajoy 70 euros megavatio hora, con el gobierno Pedro Sánchez más de 550 euros megavatio hora. No tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, es con la pésima gestión del Partido Socialista Obrero Español, Y claro, cuando este hombre dice estas bobadas, uno tiene que pensar en manos de quién tengo yo puesta mi vida, mi familia. Estos son una pila de ignorantes, lenguaraces, mentirosos, porque ellos saben perfectamente que lo que están diciendo es mentira, pero así todos sueltan el discurso y así nos lo hacen creíble. Recuperar los fondos económicos de Europa que no se hayan podido utilizar en la que es la parte que pueda España acogerse, o por ejemplo, sobre los fondos europeos, que agilicemos todo lo que tenga que ver con las renovables. Así. Y esto último que hemos oído es sobre los fondos europeos, que en toda España el gobierno de Pedro Sánchez está tirando a manos llenas. En realidad uno no sabe muy bien por qué la Unión Europea deja tal cantidad de recursos en manos de gobiernos como el de Pedro Sánchez sin que después lo audite. Y si lo auditan, no sé qué consecuencias puede tener para España el que lo hayan tirado en chiringuitos, miles de chiringuitos. Mientras nosotros, todos los ciudadanos, estamos pagando un sobrecoste en las energías que necesitamos para la vida diaria, desde encender la luz a conducir un vehículo, en el transporte público, los camioneros, los barcos de pesca, mientras estamos sufriendo un sobrecoste enorme, el gobierno de Pedro Sánchez no hace más que regalar dinero y regalar dinero. Por ejemplo, lo que hemos hablado de los 20.000 millones de Irene Montero, que el otro día me decía uno, hombre, ¿cómo no estás de acuerdo con eso? Si eso da para las escuelas infantiles, eso es para la ayuda. Mire, es que las escuelas infantiles dependen de educación, no depende de Montero. Hay multitud de enunciados por Irene Montero que no son de su ministerio, que son de la Seguridad Social, de Empleo, que nada tienen que ver con esto. Está regalando dinero a manta a los sindicatos que uno podría decir que están callados, a ver cómo lo digo sin que sea un poco sí ordinario. No, me sale una palabra tremenda, la verdad. Los sindicatos que son unos mangantes, unos golfos, que ahora en aquel momento cuando la energía estaba regalada respecto a ahora, salían a la calle con manifestaciones y tal, y ahora no dicen ni pío, porque les están continuamente untando la badana. Estamos en un país que está gobernado por indigentes mentales. Allá, todo el Estado, y aquí, en Canarias. Hay honrosas excepciones. Sí, las hay.
Lo que pasa es que como tampoco dicen ellos nada, pues tiene uno que meterla en el mismo paquete uno tras otro. Que en estos 6 meses, y creo que el mayor logro es no haber tenido que lamentar ninguna pérdida humana y daños importantes producidos directamente por el volcán, ha habido un ejemplo de unidad en la isla de La Palma por distintas administraciones públicas con presidentes y alcaldes de distintas fuerzas políticas, hasta 4 fuerzas políticas distintas. Nos sentamos en la Comisión Mixta de Reconstrucción de La Palma, separando diferencias partidarias con el único objetivo de responder a las demandas, exigencias y reclamaciones del conjunto de la sociedad de la isla de La Palma. Y por último, a modo de resumen, de todo el alegato que la propaganda del gobierno de Canarias hace llegar con los vídeos como este de Ángel Víctor Torres, podemos concluir que los MENA van a seguir en Canarias sin que nadie eche una mano. Ni el resto de las comunidades autónomas, ni el Estado, ni el gobierno español. La inmigración que entra por patera, marrasca, como quien oye llover, porque tampoco se consiguió arrancar ningún compromiso del Estado. Y lo más importante, de todo ese batiburrillo de cosas que dice, es que yo me expresé contundentemente, es que... ¿Y los palmeros, Ángel Víctor? ¿Y los palmeros? Porque de todo ese alegato, amigos que nos están viendo a través de este vídeo, no dijo ni media palabra de que todavía no han llegado las ayudas a los palmeros. Llevamos 6 meses con este tema. Hay gente viviendo en los coches, gente que se arruinó totalmente, que ha perdido sus casas, sus fincas, sus almacenes, sus tiendas. Ni una sola palabra de las ayudas que todavía no han llegado a los palmeros. ¿Y entonces? ¿Qué podemos concluir con esto? Que en la presidencia del gobierno de Canarias hay una suerte de fantasma, y que a los palmeros no les hace ninguna gracia que los traten así. Porque mientras se reunían los presidentes, el rey estaba para allá, Sánchez para acá, en los balcones de las casas de los palmeros se reclamaba justicia. Tan simple como decirle, oiga, ¿y las ayudas? Esas que no han llegado.